Como digo, esta es mi segunda ponencia en lo que es aprendiendo con las OSIMES. En esta oportunidad explicaré acerca de la presión arterial y su regulación. Bueno, acerca de la presión arterial, para que no sea tan cansado esta conferencia, ya expliqué algo de la presión arterial en mi primera clase, bueno, la presión en sí, ¿no? Y lo van a enfocar más en la siguiente clase en la siguiente clase que van a hacer, ¿no? Porque más que nada va a ver con los factores que influyen, ¿no? Pero hacen una mera, como un recordaris de lo que es la presión arterial, ¿no? Hablando de presión, recordar que es así, sí, disculpe, alguien está hablando, creo. Chicos, alguien está hablando, creo. Que es un ruido, ahorita lo voy a silenciar. Ahí, ya. Ya, como les decía, eh, si recuerdan a la clase anterior, la presión lo definía como que la fuerza que, bueno, acá mira, acá encontré una imagen donde veo, ¿no? Donde se mira que la sangre está pasando, ¿no? Y es la fuerza que ejerce la sangre hacia las paredes de los vasos, ¿no? Fuerza entre área, ¿no? Así es matemáticamente hablando, ¿no? Pero esa es la cuestión, de que es la sangre que aplica una fuerza hacia la pared. Entonces, hablando de la presión arterial, sería esa fuerza que se aplica a la sangre hasta nivel de los vasos arteriales, ¿no? Vamos a ver que la presión arterial va a estar definido por dos factores muy principalmente. Una de ellas es las resistencias vasculares sistémicas, ¿no? Como digo, bueno, como si se recordaran, era ese factor que dificulta el paso de la sangre, ¿no? Normalmente. Se recuerdan, bueno, también para que recuerden bastante que a más resistencia significa que va a haber vasoconstricción, o sea, la luz del vaso va a ser más pequeño, ¿no? Pero si hablo de una menor resistencia vascular, entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber una mayor vasodilatación, ¿no? De modo de que si hay mayor vasodilatación, no va a tener tanto problema la sangre en pasar, ¿no? Eso les expliqué en la clase anterior. Ahora, esta fórmula de acá, bueno, esta fórmula de acá, que es gasto cardíaco por resistencia vascular es igual a presión arterial, deriva de la ley, bueno, de la ley de Ohm, de la fórmula de Ohm de lo que les expliqué la clase pasada, ¿no? En este caso, lo hemos hecho un cambio de posición mm, a la resistencia, porque en sí el gasto cardíaco en sí es flujo. Mira, fíjense, es litros entre minuto, es flujo, prácticamente es el flujo, pero el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que se eyecta del corazón, por eso es cardíaco, ¿no? Gasto cardíaco, la sangre que se eyecta del corazón en un minuto, ¿no? En este caso, ya lo van a explicar en la clase próxima, que va a ser aproximadamente 5 litros en un minuto, ¿no? Entonces, estos dos factores son los principales que ayudan en lo que es la presión, ¿no? Fíjense que en esta fórmula, bueno, esta presión arterial acá debe ser, ¿no? Fíjense que los dos son directamente proporcionales a la presión, ¿no? Mira, fíjense. Pero para que se mantenga la presión arterial, ¿qué va a pasar? Mira, supongamos que el gasto cardíaco aumente. ¿Qué tiene que pasar para que esta presión arterial se mantenga? La resistencia tiene que bajar, ¿no? Matemáticamente hablando, ¿no? Si se queda estancado uno, o sea, si es que no aumenta uno de ellos y solamente aumenta uno, va a aumentar la presión. O si los dos aumentan, también va a aumentar la presión arterial. Eh, Hablando del gasto cardíaco, va a estar determinado por dos factores principalmente. Uno de ellos es la frecuencia cardíaca, que se define como latidos entre minutos. Ya lo habrán explicado en la clase anterior, ¿no? Acerca de la frecuencia cardíaca. ¿Y cuál es el otro? El volumen sistólico. ¿Qué quiere decir con volumen sistólico? El volumen sistólico es el volumen, como su mismo nombre dice, ¿no? El volumen que se eyecta, bueno, que se eyecta del corazón, ¿no? Al momento de la sístole, ¿no? ¿Cuánto es más o menos? Bueno, una persona normal es 70, ¿no? 70 mililitros. En cambio, la frecuencia cardíaca, lo normal debería ser de entre 60 a 100, ¿no? De entre 60 a 100, lo normal. Entonces, estos dos factores ayudan al gasto cardíaco, ¿no? Están influenciados al gasto cardíaco. Y ya más adelante también vamos a ver que, bueno, esto, como influye al gasto cardíaco, también va a influir en la presión arterial, pues claro, ¿no? Claro.
Si aumenta el volumen sistólico, va a aumentar el gasto cardíaco, y si aumenta el gasto cardíaco, va a aumentar la presión. O sea, es como cadena, ¿no? Igual acá, en la frecuencia cardíaca. Ahora, hablando del volumen sistólico, bueno, es esa sangre que se expulsa de acá durante la sístole, ¿no? Va a estar, va a estar influido por tres factores. Uno de ellos es la contractilidad. Esto más que nada es, ¿cómo diría? Es la función, es la capacidad de los miocitos del músculo cardíaco, o en los cardiocitos le dicen, ¿no? Es esa fuerza que tienen para eyectar, porque en sí el corazón es un músculo, es un músculo. Entonces, tiene cierta contractilidad, ¿no? Es eso. Posteriormente también lo van a detallar, ¿no? O no sé si lo habrán detallado. Más que nada es con los potenciales de acción, todo eso, ¿no? Creo que lo van a ver recién. Este, la postcarga, bueno, voy a hablar primero de la precarga. La precarga, bueno, como digo, este es como un resumen nomás porque lo van a ver luego. La precarga es todo ese factor que ayuda al volumen, ¿no? A inyectar el volumen sistólico, ¿no? En este caso, ¿cuál sería? Yo agarré tres factores, lo cual es la frecuencia cardíaca, el retorno venoso, porque mira, retorno venoso es la sangre que retorna, ¿no? Por la vena, por las venas, ¿no? Vamos a ver que mientras más sangre retorne al corazón por las venas, bueno, cava superior o cava inferior, entonces, como va a haber más volumen, acá el ventrículo izquierdo va a expulsar más volumen también, ¿no? Así que también es un factor muy importante lo que es el retorno venoso. Y también la volemia, ¿no? El volumen de la sangre, ¿no? Y la postcarga. La postcarga es algo así como las resistencias vasculares, ¿no? Sistémicas, que es el factor que dificulta al momento de la eyección, ¿no? Al momento de la eyección del volumen sistólico. En este caso, vamos a ver que este postcarga principalmente es afectado en acá, en la aorta. ¿Por qué? Mira, fíjense que en el radio, mira, si el radio es pequeño, o sea, si hay un volumen pequeño, es como si hubiera una vasoconstricción, entonces va a haber una mayor presión, ¿sí o no? Va a haber una mayor presión. También recuérdense que a mayor vasoconstricción va a haber mayor presión, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que eh, bueno, que el ventrículo izquierdo tiene que vencer esta presión, ¿no? Así que va a aumentar incluso más la presión acá, ¿no? Y se recordarán cuando les dije, ¿no? Que el flujo sanguíneo va de una mayor presión a una menor, ¿no? Así que si esta aumenta, esto tiene que aumentar más. Y ya van a haber otras patologías, probablemente, posiblemente en las clases de clínicas. Eso era lo que quería hablar acerca de la presión arterial. Ahora, hablando de la regulación de esta presión arterial, vamos a ver dos mecanismos muy importantes para la regulación de esta. ¿Ya? ¿Y cuál es el punto a seguir, o cómo diría? Claro, el punto a seguir, ¿no? En la regulación de la presión arterial. Es el tiempo más que nada. Vamos a ver que va a haber una regulación de la presión arterial a corto plazo. ¿Ya? Entonces, esta regulación va a estar muy, muy entrelazado, va a tener un papel muy importante lo que es el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Vamos a ver que el de corto plazo va a hacer su efecto incluso desde segundos, ¿no? Hasta desde segundos empieza, ¿no? Como digo, este mecanismo de regulación de la presión arterial a corto plazo va a estar controlado por el sistema nervioso autónomo. Haciendo un repaso algo del sistema nervioso autónomo para entender este tema, vamos a ver que, bueno, el sistema nervioso autónomo, bueno, así básicamente se divide en dos, ¿no? El simpático y el parasimpático. Y hay uno también que dicen que el entérico, ¿no? Pero no lo vamos a tocar en ese tema. Bueno, ¿qué vamos a recordar esto? El sistema simpático es ese sistema en el que actúa, en el que se activa cuando una persona, por ejemplo, está en alerta, ¿no? O, por ejemplo, ya yo como me recuerdo, ¿no? Cuando una persona ve a alguien simpático, ¿no? A la chica que le gusta, al chico que le gusta, a su cruz, a alguien, pues, ¿no? A una persona simpática, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se le va a dilatar su pupila, se le va a acelerar el corazón, ¿no? Va a tener una frecuencia cardíaca alta, ¿no? Una taquicardia, o qué más, a ver, va a respirar más, ¿no? Extrapolando otro tema, por ejemplo, cuando alguien siente miedo, ¿no? Cuando siente miedo, igual se acelera tu corazón, respiras más rápido,
Esa es la cuestión en el sistema simpático, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? No, no, ya. Eh, si tienen alguna duda, chicos, me lo hacen saber, ¿ya? Activen su micrófono. Yo cada diapositiva voy a estar viendo los comentarios. A ver, vamos a ver si hay alguien que... No, no, todavía no. Ya. Eh, ya, bueno. Sigamos. Esa es la cuestión en el sistema simpático, ¿no? Para el parasimpático, en este caso es al revés. Si en el simpático se aceleraba tu corazón, se te subía la presión también, ¿no? Por causa de esta. En el parasimpático es al revés, que tu presión se baja, respiras más lento, tu corazón no late tan rápido, ¿no? O sea, lo ralentiza en otras palabras. O sea, es el contrario, ¿no? Es el antagonista del simpático. Vamos a ver que a nivel ya, bueno, hablando ya del sistema circulatorio, en sí, mira, bueno, cuando pongo controlado por el sistema nervioso autónomo, no solamente hablo de la presión, sino ya hablo a nivel de la circulación, ¿ya? Ya, esta parte de la circulación ya se dividió, ¿no? Yo voy a hablar solamente de la presión, pero como digo, el sistema nervioso autónomo regula la circulación prácticamente, ¿no? Ya, sigamos. Vamos a ver que el sistema parasimpático va a actuar o va a inervar o va a hacer su efecto en el corazón, prácticamente en el corazón, a diferencia del simpático que hace su efecto en el corazón y en los vasos sanguíneos. Ya, acá hay una imagen donde vemos que, mira, acá son nervios simpáticos donde inervan a los vasos, ¿no? Pero no vamos a ver nervios parasimpáticos que lo inerven a esta parte. Los nervios van a inervar a las arterias arteriolas, a las vénulas, a las venas, pero no a los capilares, ¿ya? Los capilares no están inervados. Y esto es bueno, ¿no? Esa es una diferencia, ¿no? Esa es una diferencia del parasimpático y el simpático. El parasimpático, bueno, al corazón va a llegar con el nervio, este nervio, el más trabajador. Ya van, bueno, posteriormente cuando van a ver la parte básica, van a ver que el nervio vago no es vago, sino que es el nervio incluso más trabajador que los demás, porque inerva varios órganos, ¿no? Ya, principalmente al corazón va por el nervio vago, ¿no? Eh, bueno, y el simpático va por la cadena ganglionar simpática, ¿no? Que está, eh, que está en los lados, ¿no? En los lados de la médula espinal, ¿no? Y de esa manera va a inervar al corazón también, como dice acá, y también a los vasos sanguíneos, ¿no? Parasimpático corazón y simpático corazón y vasos sanguíneos. ¿De dónde a dónde va a ir? De esta zona, que se llama el centro vasomotor. El centro vasomotor es el lugar donde, ya a nivel general, hablando ya de la circulación, pero bueno, yo le estoy dando un enfoque más a la presión, ¿no? Va a ser el centro donde va a regular todo esto, ¿no? Va a regular todo esto. Hablando de mi tema, va a regular también la presión, donde, donde va a regularlo, ¿no? En este centro vasomotor, ¿dónde se va a ubicar? En el bulbo raquídeo, o también llamado médula oblongada, y en la protuberancia, ¿no? Más que nada en el bulbo raquídeo. Vamos a ver que en acá va a haber tres zonas muy importantes, ¿ya? En el centro vasomotor hay tres zonas muy importantes que regula todo esto, prácticamente todo esto. Hablan de parasimpático, simpático, todo lo regula. ¿Cuál es la primera? La zona vasoconstrictora, ¿ya? La zona vasoconstrictora, mira, aquí está el bulbo raquídeo, ya que está la protuberancia, ¿ya? Protuberancia, bulbo raquídeo, ¿ya? En el bulbo raquídeo va a estar la zona vasoconstrictora. Está en la parte superior, bueno, está en la parte superior del bulbo raquídeo, ¿ve? Como se fija, aquí está el vasoconstrictor, ¿no? La zona vasoconstrictora. La zona vasodilatadora va a estar en la parte inferior del bulbo raquídeo, en esta zona. Acá menciona una zona más, que es la zona cardioinhibidora, pero no le he puesto acá, debido a que tiene más función en lo que es la síncope vasovagal. Hablando un poquito de eso, del síncope vasovagal, así, hablando, así términos, como dirían, no tanto médicos, es como cuando una persona, se desmaya, ¿no? Se desmaya ante una emoción fuerte, ¿no? Una emoción fuerte.
Entonces, cuando una persona recibe una emoción muy fuerte, no sé, su perrito se le habrá muerto a alguien, o no sé, esta zona cardioinhibidora va a activarse, de modo de que esta zona cardioinhibidora va a disminuir la frecuencia cardíaca, ¿ya? Su principal efecto de la zona cardioinhibidora es la disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, al disminuir la frecuencia cardíaca, como se han fijado, la frecuencia cardíaca es directamente proporcional, está ahí, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, la frecuencia cardíaca va a ser directamente proporcional al gasto cardíaco y también a la presión arterial. Pero si baja esta frecuencia cardíaca, también va a bajar el gasto cardíaco y por tanto va a bajar la presión arterial. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a bajar la presión arterial, ¿no? Y este descenso de la presión arterial también va a afectarse en lo que es más que nada la parte del cerebro, ¿no? Si hay una menor presión en el cerebro, va a haber menor perfusión incluso. Entonces, como no va a haber buena irrigación, va a causar lo que es el desmayo, ¿no? Ya bueno, esa es de la zona cardioinhibidora. La zona sensitiva, bueno, acá no la menciona, pero es la zona, bueno, esta está ubicada en los tractos solitarios. Está más interno, ¿no? Está más interno. Los tractos solitarios está entre el bulbo y la protuberancia, ¿no? Entre la protuberancia y el bulbo. Entonces, esas son las tres zonas de las que quería hablar. La zona vasoconstrictora, como su mismo nombre dice, ¿qué hace? Excita neuronas vasoconstrictoras, ¿no? De modo de que si hay una bajada de la presión, ¿qué va a hacer esto? Va a contraer, ¿no? Para que aumente la presión. Como les digo, vasoconstricción relacionan con aumento de la presión. La zona vasodilatadora, en cambio, inhibe a esta zona vasoconstrictora. Entonces, al inhibir esta zona vasoconstrictora, ¿qué va a hacer? Como lo va a inhibir, ya no va a vasoconstreñir, sino que va a hacer todo lo contrario, lo va a dilatar. Lo voy a especificar más adelante. Sigamos. La zona sensitiva. La zona sensitiva acá va a llegar las aferencias de los nervios, ¿no? O sea, me refiero a que, mira, aquí está el centro vasomotor. Entonces, las aferencias se refiere a algo así como que llega hacia esa parte, ¿no? O sea, estos nervios llegan a la zona sensitiva, pero cuando hablo eferencias, quiere decir que de esta zona se va a ir, ¿no? Aferencia que llega de afuera, ¿no? De afuera llega, ¿no? Y eferencias, bueno, que se va, ¿no? Entonces, la aferencia serían estos dos nervios muy importantes. Hablando de la regulación de la presión a corto plazo, ¿no? ¿Cuál es? El nervio glosofaringio, el 9, y el nervio vago, ¿no? Aquí está el vago. El glosofaringio no está acá, creo. No está. Pero esos dos nervios van a lo que es a la zona sensitiva, ¿no? Y de esta zona sensitiva, sus referencias son estas dos zonas, a la zona vasodilatadora y a la zona vasoconstrictora. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta zona sensitiva lleva la información de lo que llega, ¿no? De estos nervios. Si para vasodilatar o para vasoconstreñir. Vamos a ver acá unas estructuras muy importantes en la regulación de la presión arterial a corto plazo. ¿Cuáles son? Los vasoreceptores. Estos vasoreceptores, o también llamados receptores de estiramiento, o bueno, son un tipo de mecanorreceptores en la cual, ¿qué va a hacer? Van a responder principalmente al aumento de la presión. ¿Para qué? Para disminuirlo. Una persona que aumenta su presión, en primera instancia, ¿quién va a actuar? Los vasoreceptores, ¿no? Pero no solamente actúan ante el aumento de la presión arterial, sino también va a actuar ante un descenso, Pero ¿cuál es la diferencia? Es que principalmente actúan ¿por qué puse esto? Que principalmente actúan ante un aumento de la presión. Por esto, fíjense que estos vasoreceptores son efectivos para disminuir la presión hasta por 2 días. ¿Qué quiero decir? Ya, tu presión se aumenta, ¿no? Tu presión se aumenta y los vasoreceptores se activan, ¿no? ¿Cómo se activan? Como digo, mira, dije que son receptores de estiramiento, mira, aumenta el flujo sanguíneo por acá, ejerce más fuerza a las paredes,
Aquí van a estar, bueno, ya lo voy a explicar dónde van a estar, pero uno de los barorreceptores va a estar en esta zona. Lo va a empujar, o sea, lo va a como que, así hablando, como que lo va a dilatar, no, no es que lo va a dilatar, sino que lo va a empujar a las paredes y lo va a estirar a las paredes, ese es el término correcto, lo va a estirar a las paredes y va a activar estos barorreceptores, ¿no? Entonces, vamos a ver que ante un aumento de la presión, estos barorreceptores lo van a disminuir hasta por 2 días. ¿Qué va a pasar después de esos 2 días? Los barorreceptores lo van a tomar como si fuera normal la presión, así que ya no le hacen efecto, o sea, ya no hacen esa regulación de la presión, porque van a pensar que es normal la presión, ¿no? Esa presión y lo dejan. Pero en cambio, si hablamos, bueno, en el lado contrario, si hablamos que cuando se baja tu presión, eh, va a ser efectivo, bueno, va a aumentar la presión después de 2 días recién, ¿no? Bueno, son dos diferencias, ¿no? Por eso digo que es más efectivo en esta de acá, porque es inmediato prácticamente, en segundos se hace, ¿no? Hasta 2 días. Pero en cambio, esta cuando baja la presión, actúa recién después de 2 días. Y fíjense que, mira, mientras aumenta más la presión, el número de impulsos de los nervios del seno carotidio, ya vamos a ver qué es el seno carotidio, o sea, el lugar donde están los vasoreceptores, van a tener más impulsos, van a tener más estimulación, ¿no? Mientras la presión aumenta más, ¿no? ¿Para qué? Para que lo disminuya en una próxima situación. O, bueno, para que lo disminuya, ¿no? Vamos a ver dos tipos de varoreceptores, o bueno, más que nada tipos en la ubicación de los varoreceptores. Uno de ellos es bueno, los varoreceptores carotídeos. Vamos a ver, bueno, si se recuerdan en la anatomía, mira, este es la aorta, este es el tronco brachiocefálico, la subclavia, y esta es la carótida común, derecha común, ¿ya? Esta de acá es la carótida izquierda común, ¿no? Carótida común izquierda. Llega un punto donde se bifurca, ¿no? Hay una externa, una interna, acá también una externa, una interna. En esta bifurcación, a este nivel, aproximadamente van a estar estas estructuras que se llama el seno carotidio, ¿ya? El seno carotidio. Es en aquí donde se va a ubicar estos varoreceptores, en el seno carotidio, a nivel de la bifurcación, bueno, a nivel de la bifurcación de la carótida común, ¿no? Es la ubicación. ¿Qué más podemos rescatar de los varoreceptores carotidios? Van a responder al incremento y a la disminución, como acá lo he dicho, ¿no? Al incremento y a la disminución de la presión arterial. Y vamos a ver esto que es muy importante también, que la señal, ¿por dónde va? Por el nervio el nervio de Hering y el par 9, o sea, el nervio glosofaringeo, ¿no? Fíjense, mira, este es el glosofaringeo y va a tener una ramita para esta zona, para esta bifurcación, que se llama el nervio de Hering. O sea, las señales que van a emitir ante un estímulo de los vasoreceptores carotídeos van a viajar por el nervio de Hering y por el glosofaringeo hasta llegar al centro vasomotor para regularlo, ¿no? Para recibir la información, cómo está. El otro es los vasoreceptores aórticos. ¿Qué podemos rescatar de los vasoreceptores aórticos? Primero, su ubicación. Bueno, van a estar en el seno aórtico. ¿Dónde va a estar esto? Bueno, acá, en el callado de la aorta, ¿no? En el callado de la aorta, en esto. El callado de la aorta es este arquito. ¿Ya? Esa arteria aorta ascendente, este arquito es el callado de la aorta. Ahí están. ¿Qué más vamos a rescatar de esto? Es que responden principalmente al incremento de la presión arterial. A diferencia de esto, que era al incremento y a la disminución. Pero esto principalmente responde al incremento, ¿no? Al incremento. Y la señal, ¿por dónde va a ir? Por el nervio vago. Este es el nervio vago de acá. Ya, es el nervio vago. Por ahí va a ir. Ya, ¿cómo me recuerdo la inervación de ellos? Algo así, mira. Ya yo les dije que el nervio vago es el más trabajador en sí, pero no sé por qué le habrán llamado vago. Pero en sí es el más trabajador. Yo me recuerdo así, mira. Fíjense que de acá del centro vasomotor, van a ir a las diferentes zonas, ¿no? O al seno carotidio o a esta parte, ¿no? Del callado de la aorta. Yo me recuerdo así como que, ¿quién hace más recorrido, no? ¿Quién hace el que más recorrido? ¿El vago, el que es el más, en sí, en realidad es el más trabajador? ¿O es el nervio glosofaringeo?
claro que es el vago, ¿no? Porque el vago va más lejos, ¿no? Porque es más trabajador. Bueno, algo así me recuerdo, ¿no? Así que va a ir más abajo. Entonces, el nervio vago va a inervar a lo que es al callado de la aorta, bueno, a los varoreceptores aórticos, y el nervio glosofaringeo, por el medio del nervio de Gerin, va a inervar a lo que es al seno carotidio, ¿no? Acá, ¿no? No es, más bien este sería el vago, porque no quiere llegar hasta más ahí. Bueno, así lo recuerdo, ¿no? A ver si es que se recuerdan también ustedes así. Sigamos. Ya acá hablando un poco más de su fisiología, acá lo tomé en una circunstancia de un aumento de la presión arterial, porque como les dije, principalmente responden a esto, ¿no? Fíjense que, mira, aumenta la presión arterial, ¿no? Hace un estiramiento de la pared arterial, ¿no? Entonces ¿qué va a hacer? Va a estirar, ¿no? Va a haber el estiramiento de los vasoreceptores ante esta presión arterial, ¿no? Va a estimular los vasoreceptores carotídeos y aórticos, ¿no? Eh, de los carotídeos va a ir por el nervio de Hering y también por el par 9, o sea, el glosofaringeo, y el aórtico va a ir por el vago, ¿no? Van a llegar a la zona sensitiva. Esta zona sensitiva, ¿qué va a hacer? Va a inhibir a lo que es a la zona vasoconstrictora y va a estimular a la zona vasodilatadora, ¿no? Según la información que llega, ¿no? Bueno, en este caso, aumento de la presión arterial. ¿Por qué disminuye la zona vasoconstrictora? Porque no queremos que haya más vasoconstricción, porque, como digo, vasoconstricción es igual, bueno, relacionenlo con aumento de la presión arterial, ¿no? Entonces, va a aumentar, va a estimular más a la zona vasodilatadora. Esta zona vasodilatadora va a inhibir, ¿no? Va a inhibir, como les dije, va a inhibir a la zona vasoconstrictora. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser prácticamente estos 4 efectos principalmente. ¿Qué va a hacer en las venas? ¿Ya? ¿Qué va a hacer en las venas? Va a disminuir el retorno venoso, ¿ya? Y aquí está un corazoncito. Bueno, sí, bueno, es el ejemplo, ¿no? Mira, aquí está el corazoncito. Le dije que el retorno venoso es de la sangre que vuelve, ¿no? De las venas, ¿no? De la cava superior, de la cava inferior hacia el corazón, ¿no? Si va a haber menor retorno venoso, entonces el gasto cardíaco va a ser menos, pues, ¿no? El gasto cardíaco va a ser menos, porque hay menos sangre que está llegando al corazón. Entonces, va a disminuir de esa manera. Si el gasto cardíaco disminuye, entonces va a disminuir la presión. ¿Y por qué más que nada en la vena? Porque sabemos que la vena tiene bastante capacitancia, ¿no? Y por eso también, como tiene gran almacenamiento, es que como va a tener bastante almacenamiento y lo va a dilatar, va a tener mayor, ¿cómo diría? Capacitancia, ¿no? Se recuerda esa palabra, capacitancia, la capacidad de almacenar volumen, ¿no? En grandes cantidades, ¿no? Entonces, no va a llegar, bueno, en conclusión, no va a llegar, va a bajar el retorno venoso. Esperen, ¿habrá alguna pregunta? No, todavía no. Ya no hay alguna pregunta. Y así vamos entonces, chicos. ¿Qué va a hacer a las arteriolas? Va a disminuir la resistencia. Si se recuerdan en la anterior clase, les dije que, ¿por qué las arteriolas? No? Porque en las arteriolas es el lugar donde gracias a esta se da la mayor resistencia a nivel vascular periférica, ¿no? En su mayor parte. Como les dije, fue más o menos en un 2/3 de la resistencia vascular total periférica, ¿no? ¿Qué va a pasar acá? Va a disminuir la resistencia, ¿no? Si va a disminuir la resistencia, ¿qué va a pasar? Una vasodilatación. Entonces, si va a haber una mayor vasodilatación, entonces, como digo, vasoconstricción relaciona con aumento de presión. Y si va a haber una vasodilatación, al revés, ¿no? Va a disminuir la presión arterial. ¿Qué va a hacer también? Va a disminuir la contractilidad del corazón, ¿no? El corazón. Tiene una cierta contractilidad, ¿no? Lo va a disminuir. ¿Qué más va a hacer? A la frecuencia cardíaca lo va a disminuir mediante, acá, va a disminuir la función del nodo sinusal. Ya van a ver qué es el nodo sinusal, pero es como ¿cómo diría? Un marcapaso que ayuda a regular lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? El principal regulador, ¿no? El regulador maestro lo dice. Entonces, mediante esta manera lo va a disminuir la frecuencia cardíaca. Como dije, ¿no? Se recuerdan, esto más que nada lo hacen, bueno, en el corazón mismo lo hacen por la parte parasimpática, la parte
parasimpática en el corazón, ¿no? Y la parte simpática a nivel de los vasos y el corazón mismo, ¿no? O sea, se diría que, mira, si disminuimos la función del nervio, diré, del sistema nervioso simpático, como disminuimos su función, va a hacer efecto en todas estas, ¿no? Pero si hablamos del aumento de la función del parasimpático, porque de eso estamos hablando, de la presión arterial cuando aumenta, se tiene que disminuir, ¿no? ¿Cómo lo disminuimos? Estimulando al parasimpático para disminuirlo, ¿no? Entonces, pero el parasimpático solamente va a actuar en la contractilidad y, bueno, en la disminución de la frecuencia cardíaca, porque como les dije, la parte parasimpática más que nada es para el corazón, ¿no? Para los vasos es la parte simpática, ¿no? Bueno, ¿hay alguna duda hasta ahora? No, 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 ya. Sigamos. Vamos a hablar, bueno, de los vasoreceptores son los principales reguladores a corto plazo, pero también vamos a ver otro tipo de receptor que se llama los quimiorreceptores, que es también muy importante, pero tiene menor efecto que los vasoreceptores. Bueno, también depende de las circunstancias, ya lo vamos a ver. Vamos a ver que estos responden principalmente a la disminución de la presión, pero esta disminución de la presión es indirectamente. ¿Por qué? Porque en realidad está detectando la concentración de gases. Porque imagínense, ¿no? Va a haber una disminución de la presión por una disminución del flujo sanguíneo que pasa por ahí, ¿no? Entonces, si va a haber menor flujo, menor sangre, ¿no? Y si hay menor sangre, menor concentración de oxígeno, por ejemplo. Entonces, si va a haber menor concentración de oxígeno, entonces se va a estimular, pues, ¿no? O en el caso contrario, como no va a pasar la sangre, y como saben que las células fabrican CO2, ¿no? Fabrican CO2 a partir del O2, la respiración celular, ¿no? Se va a acumular el CO2. Entonces, vamos a decir que los quimiorreceptores se estimulan ante una disminución del oxígeno y ante un aumento del CO2 y también de iones hidrógeno, ¿no? Hidrogeniones, ¿no? Hablando de hidrogeniones, así recordando que a más hidrogeniones el pH va a disminuir, ¿no? O sea, se hace más ácido. Y también en cierta proporción también a la formación de ácido láctico. Entonces, bueno, esa es la función de los quimiorreceptores, ¿no? Indirectamente por la presión, ¿no? Porque en sí detectan esto, ¿no? Lo que es la concentración de los gases, ¿no? Pero producto a consecuencia de la disminución de la presión, ¿no? Vamos a ver dos tipos de quimiorreceptores. Uno de ellos es el quimiorreceptor, los quimiorreceptores periféricos. Vamos a ver que estos quimiorreceptores periféricos van a estar en los cuerpos carotídeos, en las mismas zonas que estaban los vasoreceptores. Pero ojo, estoy diciendo cuerpos carotídeos, ¿ah? Porque los vasoreceptores están en los senos carotídeos. Están en la misma ubicación, o sea, están en el mismo, prácticamente en el mismo lugar, pero los nombres exactos donde están, varían. Porque los quimiorreceptores están en los cuerpos, ¿no? Yo como me recuerdo como quimiorreceptores de cuerpos, ¿no? Algo así como, con eso sonido empieza, ¿no? Quimiorreceptores en cuerpos carotídeos. En cambio, los vasoreceptores en los senos carotídeos, ¿no? Bueno, o en los aórticos, ¿no? Vamos a ver que los quimiorreceptores periféricos responden mejor a la disminución del O2. No quiere decir que no hacen su efecto, que no responden al aumento del CO2 y de los iones hidrogeniones. Pero su principal estímulo es la disminución del oxígeno, ¿no? Principalmente. Hablando de los otros tipos de quimiorreceptores, son los quimiorreceptores centrales. Los quimiorreceptores centrales, vamos a ver que va a estar en el bulbo raquídeo y en la protuberancia, bueno, al mismo nivel donde estaban los centros vasomotores. Van a responder, a diferencia de esta, van a responder mejor al aumento de CO2 y iones hidrógeno, ¿no? Iones hidrógeno. Pero como digo, no quiere decir que no respondan también a la disminución de oxígeno, sino que su principal efecto es el aumento de CO2 y los iones hidrogeniones. Y esto es también muy importante, hablando clínicamente, es que son muy potentes ante una isquemia o infarto cerebral. Imagínense que en el cerebro, ya sea por X razones, en la arteria antes de llegar al cerebro se ocluye.
o se tapa, ya por diversas causas, no sé, una coagulación, algo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Como está ocluido, la sangre no va a pasar al cerebro. Entonces, como no va a pasar, en cierta parte, como está ocluido, esa parte del tejido va a empezar a sufrir una isquemia primero, ¿no? O sea, no va a recibir el oxígeno, ¿no? No va a recibir el oxígeno, ¿no? Y como digo, entonces, pero las células siguen produciendo CO2, ¿no? Entonces se va a acumular este CO2 hasta un punto donde que estos quimioreceptores van a ver eso, ¿no? Van a ver eso, que no hay prácticamente la presión acá está disminuido, pues ha disminuido la presión acá. Entonces, eh, como ha disminuido la presión en la parte, bueno, en el cerebro, bueno, en esa zona, entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser un estímulo muy potente, ¿ya? Más que incluso que los varoreceptores ante esto, ante una isquemia o un infarto cerebral. De esta manera, aumentar la presión, ¿no? Para que pueda recibir la mayor cantidad de flujo posible. Ah, y también me olvidaba que los quimiorreceptores, se estimulan ante una presión arterial media menor a 80. Bueno, la presión arterial media, como se recuerdan, es alrededor de 93, ¿no? Bueno, con la fórmula que les dije la otra vez, ¿no? La presión sistólica más 2 veces la presión diastólica entre 3, ¿no? Bueno, sigamos. A ver, algo más. Ya. Así un plus hablando de los quimiorreceptores centrales, vamos a ver acá una reacción que también se habla, es la reacción de Cushing, que también es parte de la isquemia o infarto, ¿no? Es similar. ¿Por qué? Bueno, ¿a qué se refiere la reacción de Cushing? La reacción de Cushing es cuando aumenta la presión ejercida del líquido cefalorraquídeo. Cuando aumenta esta presión del líquido cefalorraquídeo, mira, acá lo voy a ver, ¿eh? Espérense. Bueno, ya. Ya, aquí está el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Va a aumentar esta presión. Entonces, como va a aumentar, va a ejercer más, ¿cómo diría? Ya, bueno, antes de eso, este es el líquido cefalorraquídeo, aquí está una barrera hematoencefálica y este es el capilar por donde pasa, ¿no? La sangre y todo eso, ¿no? Bueno, antes de entrar también, mira, fíjense que el CO2 es el que pasa, ¿no? Esa barrera y es el que estimula principalmente, ¿no? Convirtiéndose en hidrógenos. Prácticamente estos dos ya lo van a ver en sistema respiratorio porque esto es más para el sistema respiratorio. Van a ver que estimulan a los quimiorreceptores centrales. Pero como decía, la reacción de Cushing es cuando se aumenta la presión del líquido cefalorraquídeo, ya sea por muchas razones, ¿no? Que lo van a ver luego. Entonces, como va a ejercer más fuerza, entonces esta barrera hematoencefálica va a empujar, ¿no? Va a empujar esta pared, bueno, va a ser empujado esta barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué va a hacer a los capilares? Lo va a contraer más, de manera de que se va a necesitar una mayor presión para poder pasar, para que pueda pasar la sangre, ¿no? Entonces, como va a ganar espacio esta zona, gracias a la presión del líquido cefalorraquídeo, entonces va a ocluir, va a llegar un punto incluso donde va a ocluir a los capilares arteriales. Entonces, como lo va a ocluir, eh, no va a pasar sangre, pero no es similar como si hubiera una oclusión mediante un coágulo, ¿no? No va a pasar. Entonces, va a ser el mismo efecto de esto, ¿no? Es el lema reacción de Cushing. Prácticamente es como un subtema de esto del isquemia del infarto, ¿no? Eso es con respecto a los quimiorreceptores. Vamos a ver también otros, no le puse en las diapositivas, pero vamos a ver otros tipos de reguladores. Algo, también son importantes, pero no tantos como estos, como por ejemplo los receptores de baja presión. Estos receptores de baja presión está a nivel de la aurícula, de las aurículas, y de la arteria pulmonar. Bueno, más que baja presión, más que nada de eso, es ¿cómo diría? Bueno, más que nada esto responden a la cantidad de volumen que llega, ya sea a la aurícula o a la arteria pulmonar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si va a haber una mayor cantidad de volumen que llega a la aurícula o si llega a lo que es a las arterias pulmonares, entonces estos receptores de baja presión van a estimularse. ¿Y qué va a hacer? Va a estimular, va a disminuir la hormona antidiurética.
¿Para qué? Bueno, la antidiurética es una hormona que, que, que reabsorbe el agua, ¿no? Entonces, si no va a reabsorber el agua, o sea, prácticamente es como una reacción en cadena, ¿no? Llega bastante volumen al corazón, diré a la aurícula, o a la arteria pulmonar. Se estimulan estos receptores de baja presión. ¿Qué van a hacer? Van a inhibir a la hormona antidiurética para que ésta no reabsorba agua. Entonces, más bien para que se elimine agua. De esa manera, que se vaya el volumen prácticamente el volumen de agua, ¿no? Para disminuir así la presión. Bueno, como digo, estos dos principales, los paroreceptores y quimioreceptores, quería ponerle énfasis, ¿no? Y hay otros reguladores también, pero no los voy a tomar en cuenta debido al tiempo. Vamos a ver entonces, eso fue con respecto a la regulación del corto plazo. Pero si hablamos de la regulación de la presión arterial a largo plazo, vamos a ver que aquí va a tomar mucha importancia el riñón. El riñón bastante va a tener importancia el riñón. Vamos a ver que el riñón va a tener dos mecanismos para regular la presión, ¿no? A largo plazo. Una de ellas es el sistema de líquidos renal corporal. ¿Qué quiere decir? Así ya hablando, y además también eso es por lógica. Cuando alguien toma agua, no sé, toma bastante, o no sé, come bastante sal, gracias a la sal le da sed también, va a aumentar el volumen, pues, ¿no? En los vasos sanguíneos, el volumen extracelular prácticamente. Entonces, si aumenta el volumen extracelular, entonces necesita que, para regularse, tienes que hacer diuresis, ¿no? O sea, orinar en términos coloquiales, ¿no? Tienes que orinar, tienes que hacer diuresis, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo, ¿no? Si tomas agua o si ingieres sal y consecuentemente el agua, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber una regulación. ¿Cómo? Mediante los riñones, porque los riñones son los que filtran, los que hacen todo el proceso, ¿no? Para que luego orines. De esta manera es como diría, todo lo que entra tiene que salir, ¿no? Para que, y que haya un equilibrio, ¿no? Entre lo que ingieres, o sea, lo que ingieres la cantidad de agua y con lo que haces diuresis, ¿no? Vamos a ver que fíjense, a mayor presión arterial, ya sea por la ingestión de agua o por otros factores, vamos a ver que, que el volumen de diuresis, o sea, la cantidad o sea, el volumen que se va, o sea, que van a orinar, va a ser mayor también, ¿no? De modo de que en un punto se tiene que regular, ¿no? No solamente a la ingesta de agua, a la ingesta de sal, va a aumentar la presión arterial, ¿no? Como ya hemos visto, son muchos factores. Pero, como digo, si sigue esta presión arterial aumentada ya por los otros factores y no baja gracias a los vasoreceptores o otros factores, entonces en un largo plazo, entonces, ¿qué va a pasar? Este sistema va a actuar, ¿no? Mediante el volumen de diuresis. Vamos a ver que, bueno, mientras va a aumentar la presión arterial, se tiene que perder, como acá, ¿no? Es el mismo gráfico de acá, se tiene que perder agua o sal, ¿no? Pérdida renal de agua y sal, ¿no? Se tiene que perder. Prácticamente los dos tienen que perder, no sino los dos. Y tienen que también tener en cuenta que a donde va la sal, va el agua, ¿ya? A donde va la sal, va el agua. Es como si fueran esas parejitas que no sé, que no se quieren soltar nunca. Es algo similar, ¿ya? O sea, como que nunca van solas, pero no, siempre van juntas, siempre le van a ver juntas, bueno, prácticamente juntas. Entonces, eh, a donde va la sal o el cloruro de sodio, le va a seguir el agua, ¿no? Entonces, vamos a hablar en conjunto, pues, ¿no? En los dos, ¿ya? Es como si estuvieran casados, en otras palabras, ¿ya? Vamos a ver que, mira, aumenta la presión, entonces la pérdida renal de agua también va a aumentar para regular esta presión, ¿no? La ingestión de agua y sal, acá lo han puesto como que como algo constante, ¿no? Es como si ingirieras una vez, para ver, pues, ¿no? El punto de equilibrio. Va a llegar un punto de equilibrio donde la ingestión de sal y agua va a ser igual a la presión renal, bueno, la pérdida renal, ¿no? De agua y sal. Va a llegar a un punto de equilibrio. Entonces, esto de acá, la ingestión va a ser igual a la pérdida renal, y ese punto de equilibrio más o menos es en la presión arterial media normal, pues, ¿no? 93. Fíjense que está por 100 un poco más abajo, es 93, ¿no? Aproximadamente.
vamos a ver que esto de acá, bueno, que este sistema renal, bueno, a nivel de largo plazo ya hablando, se va a mantener esta presión regulada siempre y cuando los riñones funcionen bien, que no tengan ninguna afección, porque las personas que sufren de, no sé, de algún mal de riñón, vamos a ver que no va a regular bien la presión, pues, y es muy fundamental los riñones para la regulación de la presión. Ya lo van a ver en próximas ocasiones, este, el papel fundamental de los riñones en la presión arterial. Aunque creo que ya hubo una exposición de eso, pero es muy importante los riñones. Si no funcionan bien los riñones, entonces no se va a regular bien, pues, ¿no? La presión a largo plazo. ¿Hay alguna pregunta? Mm, no, no, ya. Sigamos. Mm, vamos a ver acá un, un gráfico en la cual vamos a hacer, en la cual vamos a simular que el volumen de líquido extracelular va a aumentar, ya sea por diversos factores, no sé, se tomó su agua, comió bastante sal en su salchipapa, no sé, pues, ¿no? Aumenta el volumen de líquido extracelular. Entonces, vamos a ver que si aumenta o sea, el volumen fuera de las células, ¿no? Porque las células también tienen líquido. Y si hablamos del volumen de líquido extracelular, va a aumentar también lo que es el volumen de la sangre, ¿no? Porque el volumen de la sangre es parte del líquido extracelular. Aumenta el volumen de sangre por tomar bastante agua, supongamos. Mm, el, ¿Qué va a pasar? Si va a haber más volumen de sangre, va a haber mayor retorno venoso. Más volumen de sangre va a volver al corazón. Si va a haber mayor retorno venoso, va a haber mayor gasto cardíaco, ¿no? Mayor cantidad de sangre eyectada en un minuto, ¿no? Va a aumentar. La resistencia periférica total también va a aumentar. Y como estos dos van a ser directamente proporcionales, como se recuerda en la fórmula que puse en la primera diapositiva, si estos dos aumentan, como son directamente proporcionales a la presión también va a aumentar. Pero como va a aumentar la presión, ¿qué va a pasar? La diuresis, o sea, las ganas de orinar también tiene que aumentar, pues. Entonces, para que haya una regulación. Entonces, vamos a ver que, mira, fíjense que va a aumentar la diuresis, ¿no? O sea, ya saben qué es la diuresis, ¿no? Va a aumentar la diuresis, ¿no? Va a aumentar la diuresis. ¿Qué va a pasar? Va a ser una retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque mira, fíjense que estás haciendo una diuresis masiva, supongamos, ¿no? Estás haciendo una diuresis masiva. Entonces, esto va a ser un estímulo para que el volumen de líquido extracelular disminuya, ¿no? Porque se está eliminando. A este efecto de acá, que es muy importante, se le llama retroalimentación negativa, ¿no? Mientras más diuresis vas a hacer, menos volumen de líquido extracelular va a quedar, ¿no? Porque estás eliminando ese líquido, ¿no? A eso se le llama retroalimentación negativa, por eso puse el signo menos, ¿no? Esto es con respecto al sistema de líquidos renal corporal. El otro sistema que también tiene mucha influencia en lo que es el riñón es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo van a enfocar más en el sistema renal, pero dando un panorama general, vamos a ver en una ocasión donde esto más que nada, este sistema de renina-angiotensina-aldosterona va a actuar ante una disminución de la presión. A diferencia de esta, ¿no? Que actúa más en lo que es un aumento de la presión, ¿no? Fíjense, aumenta la presión para que haya más diuresis. Pero en esta de acá, más que nada va a ser ante una disminución de la presión, ya sea por X motivos, ¿no? Ya sea por la constricción de las arterias renales, ya hay varios factores, ¿no? Eh, Va a disminuir la presión. Disminuye la presión, ¿qué va a pasar? La presión de perfusión renal va a disminuir. O sea, ¿qué digo? ¿Cómo digo? Así hablando como que el flujo sanguíneo que pasa por los vasos del riñón va a disminuir, ¿no? Va a disminuir, ¿no? Claro, si disminuye a nivel general, también va a disminuir en los órganos, pues, ¿no? La presión de perfusión renal, la presión en los vasos renales también va a disminuir. Entonces, esta disminución de presión de perfusión renal va a estimular a estas células yuxtaglomerulares que están en el riñón a que sintetice renina. Renina es una enzima, ¿ya? De prorenina a renina se va a transformar en las células yuxtaglomerulares, o también llamadas células granulares, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esta renina? Va a hacer este efecto, mira, fíjense.
también llamado angiotensinogenasa, ¿ya? El angiotensinógeno es un, ¿cómo diría? Es un compuesto sintetizado en los hepatocitos del hígado, ¿ya? Este angiotensinógeno no tiene mucha función, no tiene mucha función. ¿Qué va a hacer esta renina? Lo va a catalizar, ¿no? Lo va a catalizar, porque es angiotensinogenasa. Entonces lo cataliza y lo transforma en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 también es, no es muy potente, no es muy potente, ¿ya? Necesita agarrar más fuerza. ¿Dónde va a agarrar más fuerza? En, en el pulmón, en el endotelio pulmonar. Gracias a esta enzima, la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué va a hacer esta enzima convertidora? Bueno, este ECA, ya hablando de sus siglas, ¿qué va a hacer? Va a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿ya? Esto es el principal regulador, ¿no? Para aumentar la presión, ¿no? Entonces, esta angiotensina 2, ¿qué va a hacer? ¿Qué efectos va a hacer? Va a estimular la secreción de aldosterona. La aldosterona, ¿no? Sistema renina, angiotensina, aldosterona, por se llama, ¿no? ¿Qué más va a hacer? Va a estimular esa sensación de sed. ¿Qué más va a hacer? Va a hacer una vasoconstricción. Ya, esos tres efectos. ¿Para qué? Para que aumente la presión. Pero hablando ya a nivel general, el más importante o el más efector, así hablando, va a ser la aldosterona, ¿no? La aldosterona va a tener un papel muy importante en este sistema, ¿no? La angiotensina directamente reabsorbe el sodio. La aldosterona también reabsorbe el sodio. Y como les dije, si hay una reabsorción de sodio, también el agua le va a seguir. Son como parejitas, ¿no? Son como casados. Si se reabsorbe el sodio, no se elimina el sodio. Entonces, ¿qué va a pasar con el agua? También no se va a eliminar, le va a seguir. Entonces, de esa manera, aumenta el volumen, ¿no? Va a haber una vasoconstricción. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la presión. Y de esta manera lo regula, ¿no? Ante una disminución de la presión. Hablando de ya un resumen de todo lo que he hablado, ya a nivel de corto y largo plazo, vamos a ver, ¿no? Mira, un resumen. Va a haber un aumento de la presión, ¿no? Va a haber un aumento de la presión, supongamos. Fíjense, bueno, hablando de un aumento de la mayor presión, vamos a ver que los vasoreceptores se van a estimular bueno, desde segundos hasta más o menos los 2 días, ¿ya? Más o menos hasta acá. Luego ya va a disminuir mucho, ya no va a tener efecto, ¿no? Como les dije, lo va a tomar como si la presión estuviera normal y ya no lo regula. Los quimiorreceptores también, como digo, son de corto plazo y se regulan, pero no son tantos como los vasoreceptores. Tienen un papel más importante en la respiración, ¿no? Pero también hacen un efecto en esto. Entonces, también, bueno, esto más que nada entre una disminución de la presión, ¿no? Acá no está hablando si hay una presión aumentada o una presión disminuida, sino cómo se estimula, ¿no? El grado de estimulación de estos, ¿no? Como dice acá, tiempo después del repentino cambio en la presión. No está hablando de un aumento o de una disminución, sino de la estimulación, ¿no? Como digo, los quimiorreceptores se estimulan ante una disminución de la presión, ¿no? Pero no es tanto la estimulación como los vasoreceptores. Bueno, acá hay también otros. Acá, la DL, ¿qué significa? Desplazamiento de líquidos. ¿Qué quiero decir con esto? Como le dije, esto es más que nada a nivel de largo plazo. Fíjense que todos estos sistemas han fracasado en la regulación de la presión. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya el sistema, o sea, el cuerpo ya va a jugar con los líquidos, ¿no? Y en ahí vamos a ver lo que es el control renal de volumen y la presión, ¿no? El sistema líquido renal, lo que les dije. Entonces ya va a haber desplazamiento de líquido, ¿no? Para regular la presión ante este fracaso de estos, ¿no? Entonces, a partir de las horas ya va a empezar lo que es la estimulación de estas, ¿no? Y bueno, hablando de una disminución de la presión, ¿qué va a actuar? La aldosterona, ¿no? Esto es a nivel de cuando disminuye la presión.
Y fíjense esto de acá, mira, fíjense la respuesta isquémica en el sistema nervioso central. Fíjense que, mira, cuando hay una isquemia, como ya les expliqué, va a haber una estimulación muy potente, gracias a estos quimiorreceptores, ¿ya? Entonces, en el caso de que hay una respuesta isquémica, se va a estimular muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y va a ser incluso más potente, ¿no? Que esta, que los varoreceptores o que cualquier receptor.